El clamor ¿hasta cuándo, Señor?, ha resonado a lo largo de la historia de la humanidad. Es un grito nacido del dolor, de la angustia y de la incesante injusticia que observamos en el mundo. Es también la pregunta de todo aquel que ha experimentado el dolor, la pérdida o la aparente ausencia de Dios en momentos de crisis. Desde los tiempos de Job, pasando por las súplicas de los profetas y los salmistas, hasta llegar a la cruz del Calvario, donde Jesús mismo exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta pregunta ha sido una constante en la experiencia del pueblo de Dios. El problema del mal, queridos amigos, no es un dilema filosófico distante o una cuestión meramente intelectual, sino una realidad que golpea la vida de cada ser humano, una realidad que enfrentamos cada día cuando vemos a los impíos prosperar, mientras los justos sufren, cuando el dolor parece gobernar en el mundo y Dios parece guardar silencio. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué Dios parece callar cuando más lo necesitamos? Estas preguntas reflejan las inquietudes que surgen en el corazón de todo creyente que enfrenta el sufrimiento. Pero la Biblia no ignora este dilema. Al contrario, lo pone en el centro de la experiencia humana. Y aunque no siempre comprendemos las razones, sí podemos tener la certeza de que Dios no es indiferente al dolor humano. El mayor testimonio de esto es Cristo en la cruz. Él mismo experimentó el aparente abandono divino, no porque Dios lo hubiera dejado, sino porque en Él, que era sin pecado, se concentró todo el mal del mundo y cargó sobre sí mismo los pecados y el sufrimiento de toda la humanidad. Pero la historia no terminó allí. Su sacrificio selló la victoria sobre el mal y aseguró el día en que Dios enjugará toda lágrima y pondrá fin a la injusticia para siempre. Para profundizar en el tema de hoy que titula ¿Hasta cuándo, Señor?, vamos a responder las 3 preguntas que aparecen en la guía de estudio. La primera pregunta dice: lee Job capítulo 30 versículo 26, Jeremías capítulo 12 versículo 1, capítulo 13 versículo 22, Malaquías capítulo 2 versículo 17 y el Salmo 10 verso 1. ¿Cómo traen estos textos el problema del mal al primer plano de la existencia humana? Estos textos ponen en palabras lo que muchos hemos sentido en algún momento de nuestras vidas. Job dice: esperaba el bien y vino el mal, esperaba luz y vino la oscuridad. Amigos, ¿cuántas veces hemos esperado respuestas, bendiciones o justicia y en su lugar hemos recibido dolor, silencio, pérdida? Por su lado, Jeremías, angustiado por la prosperidad de los malvados, le pregunta a Dios: ¿por qué prospera el camino de los impíos? Amigos, ¿acaso no es la misma pregunta que surge en nuestro corazón cuando vemos a personas deshonestas triunfar, mientras quienes hacen lo bueno enfrentan dificultades? Malaquías capítulo 2 versículo 17 va aún más allá y refleja la frustración de muchos cuando dice: ustedes han cansado al Señor con sus palabras, diciendo que todos los que hacen el mal son buenos a los ojos del Señor y que Él se agrada de ellos. Lo que registra Malaquías, amigos, es el reclamo de aquellos que sienten que Dios no interviene, que el mal avanza sin control, que la justicia parece ausente. Y el Salmo 10, verso 1 expresa un clamor que seguramente hemos repetido: ¿por qué estás lejos, oh Señor, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Cuando el sufrimiento nos golpea, cuando la vida se vuelve oscura, nos preguntamos: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no intervienes? Queridos amigos, estos textos nos muestran algo importante. No somos los únicos hoy. Los siervos de Dios han luchado con esas mismas preguntas por siglos. No es falta de fe preguntarle a Dios ¿hasta cuándo? Porque la fe no es negar la realidad del sufrimiento, sino aferrarse a Dios en medio de él. Así como Job, Jeremías y los salmistas clamaron a Dios con sus dudas y su dolor, nosotros también podemos hacerlo. Y aunque a veces no entendamos, podemos confiar en que Dios ve más allá,
que Él odia el mal más que nosotros y que un día toda injusticia será corregida. Amigo, amiga, si hoy sientes que Dios está lejos, que el dolor es demasiado y las preguntas no tienen respuesta, quiero decirte algo, no estás solo. Tal vez estás pasando por una enfermedad que te consume, una pérdida irreparable, una traición que te ha dejado el alma rota. Quizás has orado por un milagro y en vez de la respuesta que esperabas, todo se ha vuelto más difícil. Tal vez has tratado de ser fiel a Dios, de hacer lo correcto y en lugar de bendición, lo que ha venido es prueba tras prueba. Y en medio de todo te preguntas, Señor, ¿por qué me pasa todo esto a mí? ¿Por qué no intervienes? ¿Hasta cuándo, Señor? Si te sientes así, quiero que sepas que no eres el primero en sentirlo. Job se sintió abandonado en su sufrimiento. Jeremías se sintió confundido al ver la injusticia. Los salmistas clamaron preguntando por qué Dios parecía ocultarse en los momentos más oscuros. Nunca olvides que Dios sabe lo que sientes. Él no es ajeno a tu dolor. Él no se ha olvidado de ti. Puede que no entiendas por qué las cosas suceden de esta manera, pero el Señor no se ha ido de tu lado. Su silencio no es su ausencia. Su aparente inacción no significa que no esté obrando. A veces en los momentos más difíciles, cuando todo parece perdido, es cuando Dios está más cerca, aunque no podamos verlo. Tal vez hoy no entiendas el por qué, pero Dios sí. Tal vez hoy no veas la salida, pero Dios ya la tiene preparada. Confía aunque duela, aférrate a Él aunque no tengas respuestas, porque un día, cuando mires atrás, entenderás que en cada lágrima, en cada momento de angustia, Dios estuvo allí sosteniéndote. Y llegará el día en que toda injusticia será corregida, toda herida será sanada y toda lágrima será enjugada. Hasta entonces sigue confiando en Dios. Dios tiene el control. La respuesta entonces de la primera pregunta es: estos textos reflejan la angustia humana ante la aparente injusticia en el mundo. Nos recuerdan que el problema del mal no es solo una cuestión teórica, sino una lucha real en la vida de los creyentes, quienes claman a Dios buscando respuestas y justicia. Muy bien, ahora leamos la segunda pregunta para luego responderla. Lee Mateo capítulo 27, versículo 46. ¿Cómo entiendes estas palabras de Jesús? ¿Cómo expresan el hecho de que el mal impactó a Dios de la forma más sorprendente? Cuando Jesús clamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no solo expresó su agonía física, sino el dolor más profundo que alguien pueda experimentar. La sensación de estar completamente solo, separado de Dios. Y quizás en este momento tú también te sientes así. Tal vez has llegado a un punto donde no ves salida, donde el dolor es tan grande que te preguntas si Dios realmente está contigo. Lo impactante de estas palabras es que Jesús, el Hijo de Dios, experimentó el abandono que el pecado causa, no porque Él lo mereciera, sino porque cargó con el pecado de toda la humanidad. En ese momento sufrió la peor consecuencia del mal, la separación de Dios. Y lo hizo para que tú y yo nunca tengamos que sentirnos verdaderamente abandonados. Amigo, amiga, Jesús pasó por esa oscuridad para que tú no tengas que quedarte en ella. Experimentó el dolor de sentirse separado del Padre por el peso del pecado del mundo, el peso de la culpa, el peso de la desesperanza. Él sintió la soledad más profunda para que tú nunca tengas que enfrentar la tuya sin esperanza. Puede que hoy no entiendas lo que estás viviendo. Puede que todo a tu alrededor parezca injusto, pero recuerda que la historia de Jesús no terminó en la cruz. Después del dolor vino la resurrección. Gloria a Dios. Después de la oscuridad, la luz, y lo mismo ocurrirá contigo. Dios no te ha abandonado. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas, Él sigue contigo. Si hoy estás pasando por un momento difícil, no dejes que la oscuridad te haga creer que Dios se ha ido. Jesús ya caminó por ese valle antes que tú, y Él prometió que nunca te dejaría solo. Por lo tanto, una vez más te digo, aférrate a esa promesa.
porque el dolor no durará para siempre. Un día Dios enjugará todas tus lágrimas y pondrá fin a tu sufrimiento. Y mientras llegue ese día, Él te sostendrá incluso en los momentos en que no lo entiendas. Muy bien, respondamos entonces la segunda pregunta. Cuando Jesús clamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, sintió el peso del pecado y la separación de Dios, algo que nunca antes había experimentado. En ese momento, el mal lo golpeó con toda su fuerza, pero Él lo soportó por amor a nosotros. Su sufrimiento muestra que Dios no es indiferente al dolor humano. Al contrario, lo enfrentó en su forma más cruel para darnos esperanza y salvación. Y por último, respondamos la tercera pregunta. Jesús fue sostenido en la cruz por una esperanza cuyo cumplimiento no podía ver en ese momento. ¿Cómo podemos encontrar consuelo en su experiencia cuando tampoco podemos ver el cumplimiento de nuestra esperanza? Cuando Jesús estaba en la cruz, rodeado de burlas, dolor y tinieblas, no podía ver la victoria. Todo a su alrededor gritaba derrota. Sin embargo, permaneció allí porque confiaba en el amor y el poder de su Padre, aún cuando no podía sentirlo en ese momento. Su fe no dependía de lo que veía o sentía, sino de lo que sabía, que era Dios fiel y que su sufrimiento tenía un propósito. Y quizás hoy te encuentras en una situación parecida. Tal vez has orado, has esperado, has hecho todo lo que está en tus manos, pero no ves respuestas. Tal vez sientes que Dios guarda silencio y que todo se ha oscurecido y que el final feliz que soñaste parece imposible. Es en esos momentos cuando la fe se vuelve real, cuando aprendemos a confiar en Dios no porque esté bien todo, sino porque sabemos que Él es fiel incluso en la oscuridad. Jesús nos mostró que la esperanza no se basa en lo que vemos, sino en quién es Dios. Si hoy no puedes ver la salida, si sientes que todo está perdido, recuerda que tampoco Jesús vio la resurrección mientras colgaba en la cruz, pero ocurrió. Y así como Dios cumplió su promesa con Él, también la cumplirá contigo. No te rindas, por favor. Aunque ahora no veas el cumplimiento de tu esperanza, aférrate a Dios, porque lo que Él ha prometido, lo hará. La respuesta de la tercera pregunta es: Jesús confió en el amor y la fidelidad de Dios, aun cuando no podía ver la victoria. Su ejemplo nos enseña que nuestra esperanza no depende de lo que sentimos o vemos, sino de quién es Dios. Si hoy no entendemos lo que pasa, debemos aferrarnos a Él, así como Dios cumplió su promesa con Jesús, también la cumplirá contigo. Amigos, el clamor ¿hasta cuándo, Señor?, ha sido la voz de los justos a lo largo de la historia. Nos recuerda que el sufrimiento y la injusticia son realidades que nos afectan, pero también que Dios no es indiferente a nuestro dolor. Jesús mismo vivió la oscuridad más profunda en la cruz, pero su historia no terminó allí. Su resurrección es la garantía de que el mal no tendrá la última palabra. Aunque hoy no entendamos todo, podemos confiar en que Dios tiene el control y que en su tiempo traerá justicia y restauración. Vamos a orar para que Dios fortalezca nuestra fe en medio de la incertidumbre, nos dé paz en la espera y nos ayude a confiar en su amor aún cuando no veamos respuestas inmediatas. Oremos. Señor, en los momentos en que nos sentimos solos y confundidos, ayúdanos a recordar que tú sigues con nosotros. Danos la confianza para esperar en ti, la fe para creer en tus promesas y la esperanza de que un día toda lágrima será enjugada. Gracias por tu amor y por asegurarnos que el mal no vencerá. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este estudio. Te invito a no perderte el tema de mañana que titula Hay muchas cosas que no conocemos. Será una oportunidad para reflexionar sobre cómo la confianza en Dios nos sostiene aún cuando no tenemos todas las respuestas. Nos vemos.